¿Cuáles son las historias más extrañas que has escuchado de tus abuelos? Mi abuelo fue el padrino de la boda de su amigo. El amigo venía del dinero. La novia procedía del dinero. Una de las damas de honor, la prima de la novia, que provenía de una rama pobre de la familia y que era despreciada por todos, incluida la novia, interrumpió la boda. Pidió hablar con el novio. Entonces el novio canceló la boda. Al parecer llevaban años teniendo una aventura y ella esperó hasta la boda para decirle que estaba embarazada. El novio no estaba demasiado destrozado por eso, ya que apenas podía soportar a la novia, hasta el día siguiente cuando descubrió que ella no estaba embarazada. No sé qué pasó después de eso, pero, aproximadamente un año después, este tipo le pidió a mi abuelo que volviera a ser el padrino. Esta vez para su boda con la prima sin dinero de su ex prometida. La mayor parte de la familia de la novia no asistió, pero hasta el día de hoy siguen felizmente casados. Mi abuelo solo tenía una oreja. Cuando era pequeño, me dijo que había estado escuchando a escondidas en una puerta cuando era joven y que la cerraron de golpe. Dijo que por eso era importante nunca intentar espiar a los demás, porque podrían pasar cosas malas. Estaba aterrorizado. Mucho más tarde supe que se lo habían amputado debido a un cáncer de piel. Mis abuelos eran de Argelia durante la guerra de Argelia. Al ser franceses, estaban atrapados entre la espada y la pared, fueron expulsados de su casa y obligados a regresar a Francia. Mientras que el gobierno francés y su pueblo no querían tener nada que ver con los Pieds Noirs. De todos modos, la historia que me contó mi abuela, durante los años previos a la guerra, tenía una vecina a la que cuidaba regularmente de sus hijos e incluso les preparaba la comida. Cuando estalló la guerra y se vieron obligados a evacuar, ella se encontró atrapada en un callejón, embarazada y con sus 2 hijos pequeños a punta de pistola por un grupo de militantes. Cerró los ojos y abrazó a sus hijos cuando escuchó: «Parad. Es Madame Poulet». Fue su vecina quien la reconoció y evitó que fuera ejecutada en el acto. Luego le dijeron que se fuera y nunca regresara o no se le ofrecerá la misma misericordia. Siempre estaré agradecido de que mi abuela sea la persona más dulce y amable que he conocido y que eso le salvó la vida, y por extensión, la mía. Historia para pocos pero una realidad de la que he sido testigo. Esta es una historia de la India de mediados de la década de 1920. Mi bisabuelo, después de la muerte de su esposa, se volvió a casar por el bien de su hija. La chica con la que se casó tenía 11 años cuando él tenía 40. Básicamente, se casó con una chica que era más joven que su propia hija. Esta segunda esposa suya sería mi bisabuela y vivió con nosotros brevemente durante mi infancia. Por lo que todos conocían su historia. Su historia y la pregunta favorita que le dirigían era: ¿cómo diablos te casarías con alguien mayor de 40 años cuando tenían 11 años? A lo que ella decía: a los 11 años ni siquiera sabía lo que significaba el matrimonio. Era solo una niña pequeña que jugaba en la calle hasta que ya no lo era. Mi abuelo estaba en la misma habitación del hospital cuando el general Patton abofeteó a un soldado. El soldado estaba sufriendo un episodio violento de trastorno de estrés postraumático y estaba peleando físicamente con una enfermera. Cuando Patton abofeteó al soldado, lo sacó de los flashbacks que estaba teniendo y lo devolvió en sí. Más tarde, el soldado se disculpó con la enfermera con la que estaba peleando y agradeció a Patton por ayudarlo. ¿Lo que hizo Patton fue la mejor manera de manejar a alguien en esa situación de soldado? Probablemente no, pero fue todo lo que se le ocurrió hacer para evitar que la enfermera saliera lastimada. Durante los días festivos importantes, toda mi familia siempre visitaba a mis 2 abuelos en el sur de California, de donde éramos todos, y cada día festivo nos sentábamos y sacábamos los viejos álbumes de fotos familiares y veíamos todas las fotos interesantes de mis abuelos y mis padres mientras crecían. Y la mamá de mi madre se sentaba con nosotros y nos contaba la historia detrás de cada una de las fotos, etc. No fue hasta que crecí, visitándolos durante una de las últimas vacaciones que estuvieron vivos, que sacamos los viejos álbumes de fotos que no había visto en años, que me di cuenta de que muchas de las personas en las fotos eran actores famosos, y que muchas de las fotos de mi madre y mi tío eran con actores famosos en sets de películas: John Wayne,
Cary Grant, Rock Hudson, Bing Crosby, etc. Entonces le pregunté a mi abuela sobre todas estas fotos y ella simplemente dijo, bueno. En aquellos días trabajaba un poco solo para pasar el tiempo mientras tu abuelo construía barcos para la marina. Resulta que mi abuela era una actriz de Hollywood y, por alguna razón, nunca se hizo que fuera una gran cosa de la que hablábamos. Yo estaba incrédulo. ¿Cómo que? Y ella dijo, cariño, fue solo un momento en mi vida, pero nunca fue mi vida. Aprendí a respetar profundamente a esa mujer. Ella me enseñó que la perspectiva era mucho más importante que perseguir todo lo que brilla. Hace unos 100 años, en Europa del Este, un hombre cuidaba a su sobrina bebé mientras los padres asistían a una boda. Los padres regresaron a una casa vacía. El hombre le había entregado el bebé al jefe de la mafia local en lugar de pagar sus deudas de juego. Cuando los padres se dieron cuenta de lo sucedido, acudieron a la policía. Pero ninguna de las autoridades locales movió un dedo para ayudarlos. Básicamente tenían que vivir en ese pueblo, viendo crecer a su hija desde lejos. Fue desgarrador. Terminó casándose con el sobrino del jefe de la mafia y viviendo una vida muy cómoda. Cuando mi abuela estaba muriendo, mi mamá y mis tías estaban revisando fotografías con ella tratando de obtener fechas e identidades precisas de las personas en las fotos. La abuela se mantuvo muy consciente hasta el final. Había varias fotografías de ella y sus muchos hermanos sostenidos por dos mujeres que nadie reconocía y la abuela dijo, oh, esas eran nuestra institutriz, y continuó contando que nuestra familia era rica, como una aristocrática rica, y propietaria de un gran hotel elegante en San Francisco, desde donde mi bisabuelo dirigía el negocio familiar. Esto también fue durante la época en que la gente no confiaba en los bancos. Por lo que la fortuna de varios millones de dólares que teníamos se guardó en efectivo en ese hotel, que se incendió, y pasamos de ricos a pobres muy rápidamente. Mi familia tiene una teoría de la conspiración en torno a la boda de mis abuelos. La historia cuenta que mis abuelos se conocieron en su ciudad natal y se enamoraron. Poco después, mi abuelo fue reclutado para la guerra de Vietnam, sirvió y regresó a casa aproximadamente un año después. Se casaron en 1971 en una gran ceremonia rodeados de sus familias. Feliz para siempre, 4 décadas y media después, cuando ambos estaban jubilados, con nietos y bisnietos, la abuela se emborrachó y le contó a su hija, mi tía, historias sobre cómo ella y el abuelo se conocieron y se enamoraron. Cuando sucedió algo extraño, ella insistió en que su boda fue antes de que el abuelo se fuera a Vietnam, no después de su regreso. Obviamente, esto estuvo mal, ya que el abuelo usa su uniforme en las fotos de su boda. Pero la abuela se mantuvo firme esa noche de borrachera. Mi tía pensó que era extraño. Así que más tarde, cuando la abuela estaba sobria, le preguntó nuevamente sobre su relación anterior, y la abuela mencionó un viaje a Hawái justo antes de que el abuelo se fuera a Vietnam. La teoría dice que la abuela y el abuelo se fugaron a Hawái justo antes de que él se embarcara a Vietnam y nunca se lo dijeron a nadie. Cuando estuvo en casa, organizaron una gran boda y fingieron que no pasaba nada. Mi abuelo fue una de las primeras personas en recibir penicilina. Su médico de cabecera se asustó cuando recibió una nota escrita a mano de Alexander Fleming. Tengo la historia de la tía Judith, que se contaba en cada reunión familiar. La tía Judith era tía de mi abuelo paterno y era una mujer muy alta y con muchas curvas. Nunca se casó. La mayoría pensaba que era porque los hombres la encontraban intimidante. Personalmente creo que podría haber sido gay o un as. Pero de cualquier manera vivió sola toda su vida. Ella era una abuela extra para mi papá y sus 5 hermanos. Y cuando ella murió, toda la familia ayudó a ordenar y limpiar su departamento. Y encontraron enormes protectores para las caderas y los senos. En realidad, la tía Judith no era una mujer con muchas curvas. De hecho, estaba delgada como un palo y aparentemente no estaba contenta con eso. Nadie la había visto nunca sin las toallas sanitarias. Nadie sospechaba nada. En cierto modo se convirtió en una leyenda familiar, porque todos quedaron estupefactos. Así que sí, básicamente mi tía Judith era una drag queen fabulosa a tiempo completo. Esto es algo que mi mamá descubrió cuando fue al funeral de un familiar en otro estado, mucho después de que sus padres murieran.
Mi abuela consiguió que su hermana le escribiera una carta, o firmara un documento, diciendo, soy su madre y le doy permiso para casarse. Supongo que porque eran demasiado jóvenes. Luego tomó un tren hasta la fábrica en la que trabajaba mi abuelo. Tomaron el tren a otro estado y se casaron. Regresaron y ocultaron el hecho de que estaban casados porque les preocupaba que uno de sus padres asesinara al abuelo. Pero el familiar no sabía nada sobre cómo ni cuándo se lo contaron a sus padres. Mi abuelo en la escuela secundaria me contó una historia sobre cómo él y sus amigos vieron un auto de policía con la puerta abierta al costado de la calle. Así que corrieron hacia él y derribaron la puerta. Luego rodearon la cuadra, recogieron la puerta y la arrojaron a la parte trasera de su camioneta. Al día siguiente lo llevaron a la escuela para alardear de ello y los profesores se enteraron y se lo dijeron a la policía y lo único que recibieron fue una advertencia. También me dijo que los profesores les golpeaban fuerte en el brazo con un cinturón si se portaba mal de alguna manera. Entonces se frotaba cebolla en el brazo y se metía en problemas a propósito. Así que cuando lo golpeaban se ponía muy rojo y luego se lo mostraba a sus padres y ellos se quejaban del maestro y nunca volvió a suceder. Mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial y fue capturado por los rusos cuando todavía estaban aliados con los alemanes. Lo enviaron a un campo de concentración en Rusia. Todos los prisioneros trabajaron duro y murieron de hambre. Se les dio pan y gachas o sopa, hecha con verduras estropeadas y patatas viejas. La sopa se hacía en una olla enorme, lo suficientemente grande como para servir a todos los prisioneros del campo. Mi abuelo dijo que bajó a menos de 100 libras debido a la falta de comida y al trabajo que tenía que hacer. Había caballos en el campo y los trataban mejor que a los prisioneros. Pero todavía trabajaron duro también. Una mañana, uno de los caballos fue encontrado muerto. Dios sabe de qué, trabajo duro o enfermedad. Más tarde ese día, los prisioneros vieron 4 patas y cascos de caballo que sobresalían de la enorme olla de sopa. Todos los prisioneros se emocionaron mucho al ver esas patas de caballo saliendo de la olla, esperaban que hubiera carne real en su sopa esa noche. Imagínese su decepción cuando llegó la hora de cenar y no había nada de carne en la sopa. Lo que pasó es que todos los oficiales habían elegido primero la carne para sus comidas y no quedó carne para los prisioneros de guerra. Siempre se reía cuando contaba el final de la historia, como si fuera la cosa más divertida del mundo. Cuando mi abuela era adolescente, ella y su familia vivían en un pequeño pueblo cerca de la frontera entre Ontario y Quebec que era muy rural, ya que en su patio trasero había básicamente un bosque. Me contó que cuando ella, como la mayor, y su madre salían a tender o traer la ropa lavada, tenían que atar a su hermana menor a un árbol en el patio, porque tenían miedo de que se escapara al jardín, que era prácticamente un bosque y que terminara convertida en almuerzo de oso. También recordó un día en que su papá llegó borracho a casa y su mamá lo echó de la casa con un hacha. El abuelo regresaba a casa en su moto por una carretera oscura y helada. Intentó doblar una esquina pero se resbaló en el hielo. Salió volando de la carretera y chocó de cabeza contra un árbol. Llevaba un casco, lo que probablemente le salvó la vida, pero aún así terminó con una conmoción cerebral grave y la cuenca del ojo rota. Lo encontró un conductor que lo llevó al hospital y terminó unos días en un baño porque faltaba espacio. Durante ese tiempo, una de sus enfermeras llamó su atención. Ella lo cuidó la mayor parte de los días que estuvo allí, porque la atracción era mutua y las otras enfermeras seguían poniéndolo en su lista para burlarse de ella. Mantuvieron las cosas profesionales, pero cuando el abuelo fue dado de alta, le escribió una carta invitándola a tomar un café. El abuelo falleció a principios de este año a los 84 años y la abuela ayudó a cuidarlo en el hospital tal como lo hizo cuando se conocieron. Son los abuelos más geniales que uno podría desear, y siempre me resultará gracioso que debo mi existencia a que mi abuelo se partió la cabeza contra un árbol. Mi abuela envió a mi papá cuando tenía 13 años a vivir con su tío. Un año antes, mi abuelo falleció y mi abuela tuvo 4 hijos. Pronto descubrió que no podía permitirse el lujo de criar y alimentar a 4 niños. Esto fue en la India, y mi familia en ese entonces estaba por debajo de la clase media y apenas sobrevivía.
Mi abuela le dijo a mi papá que lo envió porque pensaba que era la persona más fuerte que podría adaptarse fácilmente a vivir en otro lugar. Más tarde se supo que mi abuela básicamente vendió a mi papá a su hermano. Porque su hermano comenzó a pagarle una tarifa mensual para que mi papá viniera a trabajar a su granja. Mi tío era un viejo miserable. Trataba a mi papá como una basura, ni siquiera como a una familia y apenas como a un trabajador. Generalmente lo trataba como a un esclavo. Mi abuela intentó traerlo de regreso a casa cuando tenía 17 años. Pero mi tío le dijo que mi papá estaba muy feliz en la granja y que quería quedarse allí. Mi papá en ese momento realmente no estaba hablando con su mamá porque había desarrollado animosidad. Así que nunca volvió a vivir con su madre y sus hermanos y hermanas. Afortunadamente, mi papá pudo ahorrar algo de dinero con trabajos secundarios y entró a la universidad. Y el resto es historia. Se mudó a los Estados Unidos en el 84 y desde entonces hemos vivido una vida feliz. Perdonó a su mamá hace mucho tiempo y casi nadie habla de lo sucedido. Es algo por lo que pasó mi familia y los secretos y mentiras salieron a la luz lentamente durante un largo periodo de tiempo. Mi bisabuelo fue uno de 13 hijos. Cuando llegó el número 14, sus padres ya estaban luchando por mantener a todos alimentados y vestidos. Afortunadamente, tenían algunos amigos que no podían tener hijos pero aún así querían ser padres. Así que mi tatarabuelo fue criado por la familia de la calle como una especie de primo del resto de sus hermanos. Mi abuelo fue trasladado de los astilleros de Barrow a una planta de aviones en la región central durante la guerra. Era una herramienta y un troquelador, por lo que era necesaria la guerra. Sin argumentos, en el astillero se habían refugiado de los ataques aéreos en un cilindro de hormigón bajo la casamata de una torreta de acorazado que se estaba construyendo. 2 semanas después de su mudanza, una bomba cayó entre la torreta y la pared y convirtió todo su turno en mermelada de frambuesa. Sin la mudanza toda mi familia no existiría. Mi abuelo creció en Corea del Sur en la década de 1940. Un día, cuando regresó de la escuela, su padre había desaparecido. Resultó que los soldados norcoreanos se lo llevaron mientras mi abuelo estaba en la escuela. Tenía 9 años y nunca volvió a ver a su padre. Lo que es aún más loco es que su madre había muerto cuando él era un bebé. Pero mi abuelo no lo sabía. Fue criado por su malvada madrastra, quien siempre pensó que era su verdadera madre. Pero ella lo trataba terriblemente y solo era dulce con los suyos. Un día, cuando tenía 13 años, mi abuelo se peleó con su prima por algo estúpido. Ella soltó, ella ni siquiera es tu verdadera mamá. Y así fue como descubrió la verdad. Terminó huyendo de casa, conoció a mi abuela en Corea y se mudó a Estados Unidos en los años 70 con su familia. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.